Bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Esta semana es la semana de la concienciación sobre la distonía, que es un subtipo de la disquinesia, he aprendido en estos episodios que hemos grabado. Em, y el día de hoy tengo el placer y el honor de poder entrevistar a la doctora Migwis Mondui, quien nos acompaña desde Miami, Florida. Ella es neuropediatra y nos va a hablar específicamente sobre la disquinesia, la tetosis y bueno, todos estos subtipos de disquinesia. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la entrevista. La verdad que para mí es un placer tenerla el día de hoy. Gracias a ti, Susana, por invitarme. Es un placer para mí participar y poder ayudar a educar a nuestra población y a toda la comunidad de habla hispana acerca de este tema, que es tan Claro que importante. sí. Y bueno, una de las preguntas que me llegó de una mamá es, porque esto ya lo habíamos hablado previamente en el segundo episodio con el doctor Carranza sobre los diferentes tipos de parálisis cerebral, pero esta mamá me dice, ¿cómo puedo identificar yo si mi niño, si mi bebé tiene disquinesia, si tiene corea, si tiene atetosis? ¿Cuál es la diferencia, entre estos diferentes tipos, no? Ujú. Sí, y es una pregunta muy importante y muchas veces los pacientes no son diagnosticados correctamente porque muchos pacientes tienen estos síntomas y la mayoría de los pacientes lo identifican con espasticidad y aún otros neurólogos y otros especialistas también hablan mucho más de la espasticidad y se siente que el tipo de parálisis cerebral espástica es más común, pero probablemente muchos de estos pacientes no se reconoce que hay un componente de distonía o de algún cierto tipo de disquinesia, y muchos tienen tal vez más una parálisis cerebral mixta, ¿verdad? Donde hay ambos síntomas. So, ¿cuál es la diferencia? La espasticidad es más bien una señal que vemos cuando hacemos un examen físico, particularmente un examen neurológico. So, la espasticidad es cuando el niño tiene un aumento del tono muscular, pero es constante, es todo el tiempo. O sea, que uno va a relajar, uno va a hacer un ejercicio de estiramiento, por ejemplo, del brazo, y cuando vas a estirar el brazo, tú sientes esa resistencia, ¿no? Ese tono muscular aumentado. Mientras más rápido lo estiras, más vas a sentir esa resistencia. So, existe ese componente de la velocidad, ¿no? Que mientras más rápido, más resistencia hay. Pero el niño está duro todo el tiempo y sí puede ser que varíe un poquito, por ejemplo, si hay algo que está causando dolor o incomodidad o está molesto por alguna razón, ya sea estreñimiento o una gripe o cualquier otro síntoma, que entonces haya un aumento transitorio de la espasticidad. La disquinesia es movimientos involuntarios y la diferencia es que cuando el niño está relajado, cuando está descansando, no se ve este tipo de movimientos. Y cuando el niño se emociona, quiere hacer algo, se quiere mover, usted va a ver esos tipos de movimientos involuntarios. Y de cierta manera, o sea, clasificándolo formalmente desde el punto de vista médico, hay tres tipos. El más común es la distonía. Y la distonía es cuando la postura se mantiene en cierta manera, o sea, como que el cuerpo se contuerce, pero entonces se sostiene esa postura. Es común en las manos, puede ser una parte del cuerpo nada más, o puede ser generalizada todo el cuerpo, y el niño se arquea hacia atrás, y si está acostado, o sea, la columna está haciendo esta postura como si fuera una C al revés. Ujú. O tijerean y puntean los pies, pero es cuando están emocionados, se sonríe, habla y entonces asumen esa postura normal. Y cuando ya se vuelven a relajar, pues de nuevo, o sea, ese tono muscular desaparece. El próximo sería la tetosis, ¿no? Que ya no es tan sostenida esa postura, sino que hay como unos movimientos, pero son unos movimientos lentos, primordialmente de las manos y los pies. So, eh, parece como si fuera una serpiente, ¿no? Que se está retorciendo así, pero son unos movimientos de una amplitud baja y más lento. Y ya en el otro extremo está la corea, que son unos movimientos involuntarios más pronunciados, y entonces ya se ve más próximo, ¿no? En los hombros, se ve en la cara, o sea, hay movimientos con la boca y el niño está haciendo así, se retuerce, pero la amplitud de los movimientos es más grande y es más notable, ¿no? Que la tetosis es como un poquito más sutil y más en los brazos, en las manos y en los pies.
Esos okey. son los diferentes tipos. También como la espasticidad pueden aumentar cuando hay una infección o cuando hay un estrés o cuando el niño está incómodo por cualquier razón, ¿no? Ya sea de dolor o un estrés físico de una enfermedad, un estrés emocional. Si el niño está asustado, va a tener un aumento en esos movimientos. Pero la diferencia primordial es que cuando el niño está durmiendo, desaparecen completamente. Oh, guau, okey. Entonces, dependiendo del estado de ánimo del niño, Ujú. es como el movimiento es lo que altera el movimiento, ¿no? Se puede Correcto. decir. Ujú. Y esta mamá estaba preocupada sobre qué puedo esperar en el futuro de mi hijo. O sea, cuando crezca el niño, ¿cómo van cambiando estos movimientos? ¿Hay una intensidad? O sea, ¿se van haciendo más intensos, ya sea la corea, la tetosis, la distonía, o se queda igual? Sí y no, o sea, cuando los niños son pequeños realmente no tienen tanto de estos movimientos. Casi siempre en la infancia el niño se ve más hipotónico, o sea, el tono muscular está más bajo. Estos son niños que comúnmente tienen problemas para sostener el cuello cuando son bebés y tienen esa postura, ese tono muscular, sobre todo en el tronco, muy bajito. Entonces, si los tratas de sentar, no se pueden sentar y están encorvaditos, no pueden sostener el cuello. Si lo tratan de sostener, tal vez veas algún movimiento involuntario. Y a medida, ya después de los 2 años, casi siempre es cuando empieza entonces la disquinesia a aumentar, ¿no? Que ya se manifiesta. Y no es que empeore, porque sabemos que la parálisis cerebral no empeora, ¿verdad? Pero es simplemente a medida que el cerebro va madurando y estas partes se van reconectando, ¿no? Vemos diferentes manifestaciones motoras de estos síntomas, ¿no? Entonces la disquinesia se empieza a ver más notable ya para los 2, los 3 años y generalmente es estable. Tal vez yo he visto algunos niños, algunos casos que en la adolescencia, con los cambios hormonales puede haber algún cambio, pero también es según la situación, ¿no? De qué está pasando, que puede estar causando más incomodidad, ¿verdad? O algunos otros síntomas y según esos síntomas cambian, porque si el niño está ansioso o está nervioso, está preocupado, va a cambiar y tal vez no es necesariamente que la disquinesia esté cambiando, pero que haya un poquito más de nivel de ansiedad a medida que el niño se está volviendo más grande y se vuelve, em, o sea, se va dando más de cuenta de sus discapacidades o de los problemas que están teniendo y crea más ansiedad y entonces los movimientos empeoran también que Okey. tanto es indirecto o directamente, es a veces un poquito difícil de decir, pero por lo general tienden a ser estables, no es algo, si algo que empeora así de pronto, pues hay que asegurarse que no hay una infección, que no está pasando algún otro problema, una infección de oído o una infección, un dolor de una muela o cualquier otra cosa, sobre todo en muchos de los niños que no pueden expresar esos síntomas, ¿verdad? Y la manera que se va a demostrar es que los movimientos aumentan o se agravan. Estaba leyendo yo recientemente que en el 70% de los casos con niños con parálisis cerebral no se les diagnostica la distonía, por ejemplo. ¿A qué se debe esto, doctora? Falta de educación, ¿no? Para hasta los médicos, ¿no? Así que muchas personas ven neurólogos pediatras, pero neurólogos pediatras general, que tal vez no tengan tanta experiencia con parálisis cerebral y entonces pueden que todos los síntomas de hipertonía, ¿no? Del tono muscular aumentado le llamen espasticidad. Y al no ser que estés un poquito más educado de qué es qué, no se den cuenta que hay un componente. Muchos niños tienen ambos, muchos niños tienen espasticidad y tienen un componente de distonía también. Yo pienso que es más común que lo que se reconoce definitivamente. Okey. Y, uno de los tratamientos estaba leyendo, no sé cómo se lee en español, así que si usted sabe el nombre, por favor, dígamelo. Es, Deep Brain Stimulation, Ujú. DBS. Sí, No esa es sé, la ¿cómo se le estimulación dice? del cerebro profunda, o sea, es el nombre literal. Okey, y esta es una cirugía, tengo entendido, ¿o qué exactamente es el DBS? Porque también he leído que ese es un tratamiento para los niños o personas que tienen, disquinesia y estos diferentes subtipos, ¿no? ¿Qué exactamente es la estimulación del cerebro profunda?
El problema realmente con los niños que tienen parálisis cerebral disquinética, la lesión o el daño, ¿no? Ha sido a las ganglios basales, que es la parte profunda en el centro del cerebro, Ajá. que modula el movimiento, ¿no? No es que origina el movimiento como la corteza motora, eso tiende a ser, cuando ese es el daño, tiende a ser más espasticidad, lo que vemos en general. Obviamente todo el mundo no es igual, ¿no? Pero en general, cuando hay daño a la corteza motora, se ve más espasticidad. Cuando hay más daño más profundo en el centro del cerebro, no tanto en la superficie, en la corteza, pero más en el centro, en estos núcleos de materia, de sustancia gris más profunda, que se le llama ganglios basales. Ahí es que crea el problema con los movimientos, ¿no? No es que el niño no se pueda mover, es que no puede controlar cómo moverse correctamente y en el momento indicado, ¿verdad? El niño trata de mover el brazo y se activa todo el cuerpo y se mueven involuntariamente otras partes del cuerpo. Entonces, en la estimulación, esta estimulación, esta DBS, estimulación eléctrica del cerebro, es una cirugía que es como si, o sea, una manera fácil de pensarlo es como un marcapaso para el cerebro. Eso es un estimulador eléctrico que se implanta casi siempre en los adultos se pone en el pecho acá, en Ujú. los niños si son pequeñitos y aún, o sea, sería muy notorio que se viera aquí en el pecho, se le implanta en el abdomen. Y entonces hay unos cablecitos que van por dentro del cuerpo, ¿no? Por debajo de la piel hasta el cráneo y entonces entran y como que van hasta así profundo, como por detrás de la ceja, ¿no? Donde están Ujú. los ganglios basales y se programa para que estimule de estimulación eléctrica a esa zona del cerebro y eso ayuda con estos movimientos, ¿no? En particular con la distonía. En los adultos está probado para el trastorno de Parkinson, cuando tienen temblor en las manos Ajá. por el trastorno de Parkinson y otra condición que se llama temblor esencial, que también está probado y se estimula diferentes partes del ganglio basal, porque hay subtipos de núcleos ahí en los ganglios basales que responden según qué tipo de trastorno de movimiento estás tratando de controlar. Entonces, para los niños con distonías en el globo pálido interno, es Ujú. la parte específica que se estimula. Okey. Normalmente se evalúa a los niños, ¿no? Primero tienen que haber tratado medicamentos y no haber respondido, tiene que ser una distonía severa generalizada, porque no se le va a hacer una cirugía al cerebro si es algún síntoma leve, ¿no? Ujú. Sí que tiene que ser una condición más severa, que no se haya controlado con medicamentos. Y entonces se realiza una resonancia magnética para mirar la anatomía de esa parte del cerebro. Si ya está muy dañada, entonces no son candidatos para la cirugía, porque si esa parte del cerebro está dañada, de nada nos sirve estimularla. Ah, okey. Pero tiene que ser que en la resonancia esa parte del cerebro se vea bien, que está intacta, que no esté dañada. Entonces los niños son candidatos para esa cirugía. Y se le implanta y entonces toma como de 6 meses a un año empezar a ver una mejoría. Y hay estudios que realmente para el segundo año es que se empieza a ver más mejoría. Al principio no se ve mucha mejoría porque hay que como que enseñarlo al cerebro a esta parte no estar sobreactiva, ¿no? Okey. Em, y es muy interesante, se ve mucha mejoría. Hay otras condiciones, que hay otras causas de distonía que son genéticas, que responden mejor que cuando la distonía es a causa de una parálisis cerebral, ¿no? Pero sí puede ayudar en muchos casos, es algo que se puede considerar. Y si el niño es candidato, Ujú. em, ¿hay una edad para hacer una edad ideal para hacer este Eh, tratamiento? sí, está aprobado, o sea, está aprobado para el Parkinson en los adultos, para los niños está aprobado, tienen que tener mínimo 7 años para esta cirugía. Okey. Y sí, bueno, obviamente, mientras más joven, mejor, porque a medida que son adultos y están teniendo mucha de distonía, ya entonces empiezan a desarrollar contracturas, ¿verdad? Ujú. Porque ya esa parte del cuerpo está mucho tiempo en esa misma postura, aunque controles la distonía, si ya el tendón y el músculo se contrayeron, no va a mejorar el rango del movimiento, ¿verdad? Y entonces, los mejores candidatos son los que están aún más jóvenes, que todavía no han desarrollado esas contracturas, ya sea de las extremidades o de la columna.
Okey. Y esto es específicamente para la distonía, ¿pero hay algo más para la corea o la tetosis? Para la tetosis no hay mucho realmente que funcione. Para la corea mayormente son medicamentos que podemos usar. Eh, Ninguno realmente está comprobado o está indicado específicamente para Corea en la población pediátrica, Ujú. pero mayormente se pueden usar como relajantes musculares, como el baclofeno, las benzodiazepinas, ¿no? Como el diazepam o el clonazepam, pero todos estos están limitados por los efectos secundarios, ¿verdad? Porque muchos de estos causan mucha sedación. Entonces, si eventualmente sedas al niño y está dormido, se le quita la corea, pero esa no es la meta tampoco, No, ¿verdad? va a estar Porque sí. necesitamos que estén despiertos y alertas, ¿verdad? Para participar en la escuela, en sus terapias, en todo lo demás. Entonces, ese es como el balance, ¿no? Que se juega, pero realmente no hay ninguna medicina así que uno use en particular. Hay una medicina en los adultos que se llama tetrabenazina, que está aprobada para la corea en pacientes que tienen la enfermedad de Huntington's, que esa es una enfermedad genética neurodegenerativa, ¿no? Que van progresando y eventualmente mueren. Pero uno de los primeros síntomas que manifiestan es corea, ya de pronto de adultos, personas que vivieron toda su vida normal y entonces empiezan a desarrollar esa corea y después desarrollan demencia también. Entonces, la tetrabenazina está aprobada para pacientes con esa enfermedad. Muchas veces la tratamos de usar en los niños, pero hay que pelear mucho para lograr conseguir que los compañías de seguro la aprueben, porque no está estudiada técnicamente en los Okey, niños. Hay un ensayo clínico nuevo que estamos haciendo y la Fundación de Parálisis Cerebral en Estados Unidos está ayudando, ¿no? A concientizar a la población de este estudio, que es usando un medicamento que se llama valbenazina, que es parecido a la ujú, tetrabenazina, en la misma clase, pero un poquito más moderno, para ver si entonces, estudiándolo en niños, a ver con parálisis cerebral disquinética, a ver si ayudaría, en particular los que tienen más corea. Así que está por ver si una vez se estudie si eso va a ayudar o no. Y si ayuda, obviamente se aprobaría, ¿no? Tendría esa indicación. Pero hasta ahora está por ver, ¿no? Realizar el estudio a ver si eso se serviría. okey. Bueno, tengo un par de, bueno, varias preguntas. Para los papás que nos escuchan, en el contexto de las escuelas, usted como neuropediatra, ¿tiene algún consejo para los papás? Porque a veces me llegan preguntas, ¿y cómo pido acomodaciones para mi hijo en la escuela? ¿O qué tipo de acomodaciones pido? No sé, para mi niño que tiene disquinesia, que tiene estos, ¿no? O ya sea tetosis o distonía, ¿tiene algún consejo, doctora? Sí, bueno, eso va a variar, ¿no? Depende de cada niño, de cada caso en particular y probablemente el médico que esté tratando a ese niño va a ser la persona más indicada, ¿no? De preguntarle qué tipo de acomodaciones necesito. Pero definitivamente una de las cosas más importantes, ¿no? Cuando en general tienen movimientos involuntarios es educar a los maestros, ¿no? De que no vayan a regañar al niño, porque es algo que el niño está haciendo involuntario, ¿verdad? Y si el niño se pone nervioso, lo va a hacer más también. Entonces, es importante como que haya ese proceso, ¿no? De educación, de concientizar a los maestros de que es algo que el niño no está haciendo a propósito, que no es nada que está haciendo para llamar la atención, ¿verdad? Que es realmente fuera de su control. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante y más específica, la disquinesia, ¿no? Ya por lo demás va a ser, depende de la discapacidad motriz que el niño está teniendo y eso es algo que el terapista, su terapeuta físico, ¿no? Va a ser la persona más indicada para poder eh, dar esas recomendaciones más específicas, ¿no? De qué tipo de ayuda el niño va a necesitar. Muchas veces estos niños cognitivamente están bien, pero tienen dificultad para hablar, ¿verdad? Por la misma disquinesia de la boca. Y entonces, bueno, buscar métodos de comunicación alternativa es muy importante para lograr que cognitivamente logren su potencial, ¿verdad? Ajá, Y también lo otro que es muy importante es que la parte de la nutrición con estos niños, porque queman muchas calorías con estos movimientos involuntarios constantes. Entonces es muy importante que las familias sepan, ¿no? Que muchas veces tienen que ver un nutricionista, un gastroenterólogo,
para que la ayuden, ¿no? A fortificar la dieta, a buscar maneras de darle más calorías, ¿no? Ujú, Para estos niños, muchos tienen que tener también alimentación con tubitos gástricos, ¿verdad? Porque no es suficiente lo que están comiendo oralmente para las necesidades, las calorías que están quemando. ujú, Entonces, es una parte muy importante también. Y en las escuelas, bueno, tener la ayuda si tienen que alguien ayudar al niño a alimentarlo, porque el niño solo no coordina bien para poder ujú. comer o para poder escribir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso no solo la parte de coordinación motriz gruesa, pero la coordinación motriz fina también, que va a ser importante que los evalúen y den recomendaciones específicas. Muchísimas gracias por esos consejos que finalmente, bueno, no finalmente, yo creo que muchas veces a muchos papás se les pasa o piensan que no sé qué pedir, no sé cómo buscar ayuda, no sé qué pedirle a la escuela. Entonces, viniendo de usted, muchísimas gracias, doctora, en ese sentido. Regresando al tema del ensayo clínico que están haciendo con la Fundación de la Parálisis Cerebral, ¿qué es lo que esperan de este ensayo clínico? O sea, ¿qué es exactamente? Me menciona que es para específicamente la corea, por lo que entendí, o en general para la disquinesia. Es para la disquinesia en general, pero cuando el síntoma predominante es Corea, ¿no? Ujú, Porque es cuando más se va a notar el cambio, ¿no? Donde pensamos, por la información que tenemos ya en los adultos, que va a ayudar más. Pero también puede ayudar con la distonía también. Entonces, este ensayo es para niños mayores de 6 años y para ujú, adultos también. Entonces, hay dos grupos. Hay un grupo que va a recibir placebo, y otro grupo que recibe el medicamento, y nadie sabe, ni los papás, ni el médico que está haciendo el ensayo, no, que está participando, no, nadie sabe, ¿no? Para ver de verdad si ujú, existe una diferencia, ¿no? En las primeras semanas del estudio y ya después la segunda parte, a los que ya estaban recibiendo placebo cruzan y todo el mundo va a recibir medicamento, ¿no? Por un año. Y entonces ver los cambios, ¿no? En cada visita de control. Incluye grabaciones de video y diferentes evaluaciones por el fisioterapeuta y por el neurólogo ajá. para ver cómo la severidad está cambiando y bueno, también para ver los efectos secundarios, si vemos algún efecto secundario, ¿no? Porque tenemos que no solo ver la eficacia del medicamento, pero también si es seguro usarlo. ¿Qué es lo más común cuando un niño recibe el diagnóstico de parálisis cerebral? ¿Cuáles son los signos más comunes de que el tipo va a ser la disquinesia, por ejemplo? Sí, hay mucho énfasis hoy en día en un diagnóstico temprano, ¿verdad? Antes usábamos ¿sabes? Se usaba mucho la idea de esperar hasta los 2 años antes de darle un diagnóstico. Y hoy en día sabemos que, bueno, mientras más temprano diagnostiquemos al paciente es mejor, porque es mejor educación para la familia, asegurarnos que el niño va a recibir el mejor tipo de terapia de la edad más temprana, ¿verdad? Cuando existe más plasticidad en el cerebro, esa ventana tan importante de cuando el niño está pequeñito que queremos aprovechar, ¿verdad? Eh, pero a veces es difícil decirle al papá qué tipo de parálisis cerebral el niño va a tener cuando estamos diagnosticando tan temprano. Entonces, eso es algo que vamos a tener que esperar cómo el niño va evolucionando, ¿no? Porque muchas veces en el primer año en particular van a estar hipotónicos, o sea, van a estar suavecitos, ¿verdad? Hay muchos que con espasticidad, que ya la espasticidad se manifiesta desde bien temprano, pero a veces se demora un poquito más si es algo leve en hacerse más notorio. Ujú, Pero los movimientos involuntarios a veces no empiezan tan temprano tampoco, entonces es difícil saber cuando el niño está pequeño aún qué tipo de parálisis cerebral va a desarrollar y a veces hay que esperar. Pero bueno, muy común cuando hay mucho de esa hipotonía central, ¿no? Cuando que hablamos del control, el control cefálico, ¿no? O sea, el control de la cabecita, del cuello, del tronco. eh, Muchas veces eso tiende a ser más una parálisis cerebral disquinética, pero igual, hasta que no empiecen a desarrollar los movimientos involuntarios, no se va a saber
a ciencia cierta, ¿no? Okey. Y entonces, la disquinesia afecta a todos los músculos del cuerpo, no solamente los miembros. Correcto, correcto. Sí, sobre todo si es más Corea, va a ser más en la cara, ¿no? Y en el tronco y la tetosis va a ser más en los miembros, ¿no? También muchas veces, o sea, los resultados que tengamos en la resonancia, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a tener una idea, aunque no es una bolita de cristal, ¿no? Para uno decir, ajá, esto está en la resonancia y de cierto 100% sabemos que vas a tener esto y aquello, ¿no? Eso nunca es imposible de predecir, ¿no? Pero en general podemos ver como un patrón, ¿no? De pacientes, por ejemplo, cuando son prematuros, y hay una leucomalacia periventricular, ¿no? En la resonancia, que es como el daño a la materia blanca del cerebro. Casi siempre esos pacientes van a desarrollar más una parálisis cerebral espástica, ¿no? Por lo general, cuando es un niño casi a término, que tuvo una asfixia, ¿no? Que tuvo un evento de que le faltó oxígeno, esos son los que más comúnmente vemos que desarrollan más una disquinesia cuando vemos eso daño a los ganglios basales en la resonancia. Eso nos ayuda un poquito, pero de cierto, hasta que no veamos los síntomas desarrollarse, con la evolución del tiempo no sabemos. ¿Cuáles son las digo, ya hablamos un poquito sobre esta estimulación del cerebro profunda, pero hay algún otro tratamiento, que esté allá afuera? Por ejemplo, yo tengo, varios amistades mías que me hablan del, otra vez es en inglés, así que SDR, Ujú. em, Sí, la y risotomía. Ujú. ajá, me lo mencionan como una posibilidad, pero eso es para la espasticidad, ¿correcto? Correcto, la risotomía solo va a aliviar la espasticidad, no va a aliviar la distonía. Y por eso es importante, cuando el niño lo estén evaluando para una risotomía, que sea en un centro, con un equipo que esté bien educado, ¿verdad? Porque muchas veces hay niños que tienen ambas cosas y entonces le hacen una risotomía y no mejoran. Y es porque predominantemente tienen distonía, no espasticidad. Entonces eso es importante, cuando están haciendo esa evaluación, ¿no? Que haya un neuropediatra que le sepa decir al resto del equipo, no existe más este trastorno de movimiento que el otro, por eso es bueno hacer esa evaluación en equipo. Okey, entonces, una persona que tuviera una parálisis cerebral mixta, por ejemplo, no sería candidata. No necesariamente, si el síntoma primordial que estamos viendo es espasticidad y pensamos que con ciertas cosas le puede ayudar, sí puede ser candidato, ¿no? Pero si primordialmente tiene distonía, entonces no va a ser candidato. Ah, okey, muy interesante. Sí, Sí, porque, le comento que hay varias amistades mías que tenemos parálisis cerebral de diferentes niveles, obviamente, y a una de ellas, sí le hicieron, pero su tipo predominante es la espasticidad, obviamente. sí, sí. Y yo en algún momento lo pensé para mí, pero creo yo que, digo, no lo hablé con mi doctora primaria, pero creo yo que hay una edad también, ¿no? ¿Límite? Sí, depende, o sea, depende, se hace risotomía en los niños que están caminando, ¿verdad? Los niños que son ambulatorios. La ventana ideal es entre los 4 y los 7 años, es cuando vemos Okey, los mejores resultados, ¿verdad? Porque todavía existe plasticidad para volver a reentrenar el cerebro, ¿no? En cómo tener una mejor marcha, ya que la espasticidad mejoró. Pero también se realiza muchas veces lo que llamamos una risotomía paliativa, y es ujú, en los niños que tal vez que son cuadriplégicos, por ejemplo, que no están caminando, pero tienen muchos síntomas en las caderas, ¿verdad? En los aductores de las caderas, esos son los niños que tijerean mucho las piernas, ¿no? Y tal vez las caderas se estén dislocando, estén teniendo mucho dolor, o ya hayan hecho una cirugía para las caderas ortopédicas y se volvieron a dislocar. Entonces, en ese caso se realiza una risotomía más bien paliativa, porque no es que el niño va a empezar a caminar después de la risotomía, ¿verdad? Pero es más bien para aliviar esa espasticidad y controlar ese tono muscular que mejora el dolor y el movimiento de las caderas, ¿no? Y no se vayan a dislocar. okey. Pues Entonces, que eso sí se puede hacer a cualquier edad, eso no hay una edad necesariamente más específica. Pero los niños okey, que realmente la meta es mejorar la marcha,
se hace lo más temprano posible, porque ya después de grande, aunque alivies la espasticidad, la marcha necesariamente no cambia mucho, porque ya ese programa de la marcha está bien grabado en el cerebro cuando son más grandes y es más difícil cambiarlo ya a ese punto. Okey, pues qué interesante, aunque nos fuimos un poquito sobre al lado de la espasticidad y esto está enfocado a la disquinesia, a la distonía, corea y a tetosis, sí creo que era importante, mencionar eso, porque igual, escuchamos muchos tratamientos allá afuera de Sí, cómo se puede tratar la parálisis cerebral dependiendo del tipo, pero, hay que clarificar estas cosas y hablar sobre, no, o sea, este tratamiento es lo ideal si tienes sí. espasticidad en el caso de la disquinesia, ¿hay algún otro tratamiento, Ujú. que usted diga, aparte de la estimulación profunda del cerebro? Obviamente, también eso depende del caso, ¿no? Todos los tratamientos dependen de los casos individuales, pero, ¿hay algún otro tratamiento que usted pueda decir: "Okey, este es otro muy buen tratamiento para lidiar con la Y disquinesia"? yo así, o sea, además de los medicamentos, ¿no? Y muchas veces en muchos pacientes se trata de diferentes medicamentos, diferentes combinaciones de medicamentos. Se puede realizar también la toxina, inyecciones de toxina botulínica. Obviamente, si la distonía, por ejemplo, y eso es más para distonía, no tanto para corea o atetosis, pero si la distonía es en un área en particular, es más focal, bueno, la toxina es el tratamiento indicado, ¿no? Ya cuando es una distonía generalizada en el cuerpo entero, pues ya la toxina no es un tratamiento, porque no se puede dar tanta dosis de toxina, porque ya sería peligroso, ¿verdad? Pero aún así se puede escoger ciertas áreas del cuerpo que sean más problemáticas, como por ejemplo los aductores de la cadera, para aliviar que el niño pueda abrir las piernas y cuando le tenga que cambiar los pañales, o si, o sea, diferentes metas específicas y ya sería diferentes músculos ya más específicos que tendríamos que enfocarnos, ¿no? Con la toxina. Cuando ya es más generalizada, la otra opción es la bomba de baclofeno intratecal. Cuando uno toma la pastilla, o sea, el baclofeno oralmente, en pastilla, tabletas, el hígado, o sea, va a pasar por el sistema digestivo, ¿no? Y el hígado va a metabolizar la mayor parte de la dosis y muy poquito realmente llega al cerebro, ¿no? O a la médula espinal, que es donde queremos que tenga el efecto. Entonces, con la bombita, lo que estamos haciendo es llegar directamente a la médula espinal, ¿no? Y darle microdosis de baclofeno. Y eso es un dispositivo que se implanta, es como una bomba, como un tanque de gasolina, ¿verdad? Que se le implanta al niño en el abdomen y entonces tiene un catéter, una manguerita que va por debajo de la piel y va hasta la médula espinal y le va dando gotitas, gotitas, gotitas todo el tiempo, ¿no? De baclofeno ahí directamente y ayuda a relajar el músculo de esa manera. Está la indicación, realmente aprobada es para la espasticidad, porque también funciona muy bien para la espasticidad, pero también puede ayudar con la distonía. Entonces, es una opción tal vez para pacientes que tengan parálisis cerebral mixta, ¿no? Que tengan ambas cosas. Y si hay una distonía severa generalizada, también puede ser una opción, ¿no? Esa bombita de baclofeno. Pero ya eso yo le digo a mi familia, es una decisión bien seria, como que te estoy pidiendo matrimonio y tengo que conocerte primero antes de casarnos, Sí, ¿verdad? sí. Porque es una decisión muy importante, ¿no? Porque ya estás implantando un dispositivo que puede mal funcionar, que se puede infectar, tienen que estar viniendo a las citas para rellenarlo, ¿verdad? Sí, porque si faltas a la cita y se le acaba la gasolina, es muy peligroso, se pueden hasta morir. Eso es una decisión, es algo serio, ¿verdad? Que también tiene que ser parte de un equipo que haga esa evaluación y que diga, no hay ninguna otra opción y esta es la mejor opción que nos Okey. queda, ¿no? A considerar. Ya se nos acaba el tiempo casi, doctora, pero, ¿qué le diría a esos papás que reciben, los diagnósticos de que su hijo tiene específicamente disquinesia, o corea o atetosis? Porque obviamente cuando recibes un diagnóstico, cualquiera que sea, es un shock, ¿no? ¿Cuáles son algunos consejos, algunos tips, algo que usted le pueda dar a los papás que nos o personas con Mm, familiares con y disquinesia, ¿no?
Sí, sobre todo, o sea, lo más importante es, bueno, buscar un equipo con lo que se sientan cómodos, ¿verdad? Con que se sientan que están teniendo un tratamiento completo, ¿verdad? Que el equipo esté bien informado de los mejores tipos de terapia que van a funcionar, ¿verdad? De los medicamentos y que existan estas otras opciones. Y si no es el lugar correcto, bueno, buscar una segunda opinión también de localmente qué opciones puedan tener, ¿verdad? Y eso va a variar según el área donde la persona viva. Desafortunadamente, hay unos que viven en ciudades grandes donde existen más estos centros médicos que están más especializados para este tipo de cosas. Hay otros que les toca viajar un poquito más lejos, ¿no? Para tener acceso a ese tipo de asistencia médica. Pero lo importante es siempre pensar que se puede hacer más, ¿verdad? Y si estás llegando al punto donde tu doctor te está diciendo ya no sé qué más hacer, entonces, bueno, buscar esa ayuda más especializada. Porque eh, siempre uno debe tratar, ¿verdad? Y agotar todos los recursos que podamos tener en cómo ayudar al niño y no necesariamente decir, bueno, no hay nada más que hacer y colgar los guantes, ¿verdad? Uno no quiere perder la esperanza y siempre buscar la manera de buscar mejor ayuda, ¿no? Claro, Dentro de los recursos que tengan disponibles. sí, seguir luchando a pesar de todo, Ujú. y en contra de todo. Muchísimas gracias, doctora. Se me De fue nada. volando el tiempo. Gracias por su tiempo, gracias por todo su conocimiento. Si queremos saber más sobre este estudio, este ensayo clínico que se está haciendo entre ¿es entre el Nicholas Children's Hospital y la Fundación de la Parálisis Cerebral? No, el estudio tiene varios centros en todo Estados Unidos y en otros países en el mundo también. Es un estudio internacional. Ok, So, lo que podemos hacer es poner el enlace en el chat tuyo y así las personas pueden tener acceso a ver qué sitio le quedaría más cerca a ellos, ¿no? Si quisieran participar o si quisieran buscar más información claro, acerca del estudio. Lo que está en inglés todo, cuando vayan al enlace, a visitar el enlace. Nosotros somos uno de los centros que estamos participando en Miami, ajá. pero existen en otros estados de Estados Unidos también y otros países, Ok, perfecto. principalmente en Europa. Digo, brevemente, ¿nos puede mencionar algunos de los detalles sobre este estudio, sobre este ensayo, perdón? ¿Qué es lo que están buscando en términos de participantes? ¿Cómo participar? Sí, tendrían que ser niños que tienen un diagnóstico de parálisis cerebral disquinética confirmado, ¿verdad? Ajá, Mínimo tienen que tener 6 años y tener la habilidad, aunque no puedan necesariamente hablar una expresión verbal completa, pero sí que puedan expresar sus emociones y cómo se sienten, porque parte del estudio también son cuestionarios eh, acerca de los síntomas, no solo de los padres, pero también del niño. Así ujú, que el niño tiene que tener por lo menos cierto nivel de inteligencia de que pueda, ya si sea por un dispositivo de comunicación o tal vez nada más meneando la cabeza, ¿no? Pero que pueda contestar ciertas preguntas básicas acerca de sus síntomas y cómo se sienten antes de empezar, ¿no? El estudio y ya durante el estudio cuando estén tomando el medicamento. ok, Porque vamos a estar evaluando, ¿no? No solo la función motora desde el punto de vista médico, que evalúa el fisioterapeuta o el médico, pero también la calidad de vida y los síntomas que están reportando los padres y el paciente, ¿no? De cómo se sienten con el medicamento. ok. ¿Y esto dura cuánto tiempo, doctora? El estudio dura un año. Ok, Una vez que consientan a estar participando, entonces son ciertas visitas que tienen, que ya cuando el centro les informaría, ¿no? El orden, ¿no? Y la frecuencia de las visitas, pero al principio son un poquito más frecuentes, ya ok, después son todos los meses o cada 2, 3 meses al ok, final del estudio. Y ahora existe la posibilidad también eh, de continuar en el medicamento, ¿no? Después que estén en el estudio, lo que llaman una extensión, ujú, mientras, porque la compañía supone, ¿no? Que si el estudio es positivo, ¿verdad? Que si tiene buenos resultados, entonces ellos le mandan esa aplicación, ¿no? Al FDA, al ok, FDA, al Departamento en Estados Unidos de Medicamentos, a la agencia, para que entonces aprueben, ellos analizan los resultados del estudio y ya entonces aprobarían el medicamento para parálisis cerebral. Pero ese ok, proceso puede tardar meses y años, entonces la compañía ha prometido, ¿no? De que le seguirían distribuyendo el medicamento a los pacientes hasta que tengan la aprobación de la FDA.
Ok, muy interesante. Pues me comparte el enlace y yo lo voy Ujú. a poner en el video para quienes nos escuchan y están no solamente en Florida, pero en diferentes partes de Estados Unidos y en otros países donde posiblemente también se esté haciendo este ensayo clínico, puedan ir y tal vez participar si tienen un niño o un familiar de por lo menos 6 años, que tenga un diagnóstico oficial de disquinesia y Ujú. que pueda verbalizar sus sentimientos, cómo se siente, o ya sea verbalizar o por lo que estoy entendiendo, también puede ser un dispositivo electrónico, ¿no? Correcto. Ujú. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Fue un placer entrevistarla y bueno, seguramente habrá una segunda parte. Gracias, doctora. Gracias, Susana, por invitarme. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.